Hola gente de YouTube. Aquí les traigo de regreso este fic, como había prometido en el anterior video, espero que lo disfruten. Capítulo 11. Uso. Desenlace. Mientras Olmigd libraba una batalla titánica en el corazón de Luz, la clase 1A, junto con 13 y Aizawa, aguardaba en la periferia, atenazados por la incertidumbre. El aire era denso, cargado de una tensión casi eléctrica. Cada segundo se estiraba como una cuerda a punto de romperse. 13, con su voz distorsionada por el casco, fue la primera en romper el silencio. Creo que está inconsciente, murmuró, señalando con un gesto sutil al villano envuelto en humo que Izuku había noqueado minutos antes. El cuerpo del villano yacía en el suelo. Su forma morfa apenas se movía. Ojiro cruzó los brazos, una gota de sudor resbalando por su nuca mientras mantenía una distancia prudente. No va a despertar pronto, ¿verdad? Midoriya lo golpeó tan fuerte que me sorprende que siga respirando. Tokoyami asintió. Me sorprendería que no estuviera inconsciente después de semejante impacto. Aizawa no apartaba la mirada del villano. Sus ojos carmesí brillaban con intensidad y su cabello flotaba levemente, señal inequívoca de que su don de borrado estaba activo. No bajaba la guardia ni un instante, atento a cualquier movimiento sospechoso. El humo que rodeaba al villano no desaparecía, lo que le hacía sospechar que no era un simple efecto, sino parte de su propio cuerpo. Apresurémonos. No podemos quedarnos aquí más tiempo, dijo Aizawa, desactivando momentáneamente su don, aunque su postura seguía siendo de alerta máxima. Profesora Aizawa. La puerta está cerrada, exclamó Nina desde el frente. Había sido la primera en llegar y descubrir que la salida estaba bloqueada. Tampoco tengo señal, parece que está caída, se quejó Kaminari mientras agitaba su celular en el aire en busca de un poco de señal. Aizawa dedujo rápidamente la probabilidad de que alguien entre los villanos debía tener la capacidad de interferir con las comunicaciones y sellar las salidas. Pero la puerta cerrada no sería un obstáculo por mucho tiempo. 13, ¿puedes encargarte de la puerta? La heroína de temática espacial no tardó en entender. Avanzó hacia la entrada y levantó la mano hacia el frente. Una pequeña escotilla se abrió en uno de los dedos de su traje, la cual comenzó a absorber la puerta metálica. Fragmento a fragmento, la estructura se desintegró bajo el poder de su don, hasta que un agujero lo suficientemente grande como para dejar pasar incluso a Olmigd quedó abierto. Todo listo. Pasen uno por uno, sin empujarse. 13 se apartó, dejando el paso libre. Uraraka prácticamente saltaba en su lugar después de presenciar a su heroína favorita en acción. 13 es increíble. Su don es tan poderoso, deshizo la puerta en segundos. Shinzo sonrió con ironía. Tú puedes dejar a la gente flotando desprotegida, ¿no es así? Izuku pasó a su lado mientras reía. Y tú, lavarles el cerebro. Shinzo chasqueó la lengua. No es siquiera parecido. Claro, si tú lo dices. Yaoyorozu negó con la cabeza. ¿De verdad crees que es buen momento para bromas, Midoriya? Izuku la miró de reojo y se desconcertó al ver que aún seguía cerca. Por un instante pensó que Yaoyorozu ya se había marchado, pero no era así. No quería que sus compañeros se dejaran arrastrar por la tensión ni que la preocupación se apoderara de ellos. Sabía que unas cuantas bromas podían aliviar el ambiente. Sin embargo, Yaoyorozu tenía razón. Era momento de tomarse las cosas en serio. Si bajaba la guardia, alguien podría no salir con vida de esta situación. Vamos, chicos, exclamó Izuku, alzando la voz para que todos le escucharan. Es momento de salir de aquí. No me digas qué hacer, nerd. Gruñó Bakugo, empujando el hombro de Izuku al pasar, aunque el gesto no logró moverlo ni un milímetro. La clase salió rápidamente por la abertura, uno tras otro, bajo la atenta mirada de Aizawa. Midoriya Izuku, punto de vista. Al salir de la cúpula, la luz del sol de mediodía me golpeó el rostro, obligándome a entrecerrar los ojos. El contraste entre el aire viciado de luz y la frescura del exterior era casi abrumador. Resoplé, sintiendo como la presión en mi pecho no disminuía. Esto se está yendo al carajo, ¿por qué atacaría no a entre todos los lugares posibles? Que el villano de las manos me buscara personalmente solo hacía que el nudo en mi estómago se apretara más. ¿Estás distraído, Midoriya?
La voz de Yaoyorozu me sacó de mis pensamientos. No se había apartado de mi lado ni un instante. Aunque su preocupación era evidente, empezaba a resultarme un poco molesta. Solo estaba pensando en algo. Nada importante, respondí, intentando sonar despreocupado. Ella no pareció del todo convencida, pero decidió no insistir. Permaneció a mi lado, unos pasos detrás del grupo, vigilando a nuestros compañeros como una sombra silenciosa. Mientras tanto, el resto de la clase avanzaba en pequeños grupos. Un grito desgarrador cortó el aire. El caos estalló de nuevo. Una de las criaturas con las que All Might debería estar peleando se dirigía hacia nosotros a toda velocidad. Su silueta grotesca y amenazante se recortaba en el horizonte, cada paso haciendo temblar el suelo. Instintivamente, Yaoyorozu intentó apartarme del camino con un empujón desesperado. Pero era inútil. Ni siquiera en mi estado distraído podía moverme si no lo deseaba. Era como tratar de empujar una montaña. «Apártense», gritó Aizawa desde el asiento del autobús. Sabía que no llegaría a tiempo, y su don no podía activarse sin desactivar los nuestros primero. Todo ocurrió en un parpadeo. La criatura quedó paralizada, envuelta en un resplandor dorado que la inmovilizó por completo. Giré lentamente sobre mis talones para enfrentarla. De cerca, era aún más repulsiva. Su piel retorcida parecía palpitar con vida propia, y sus ojos vacíos transmitían una amenaza ancestral. Sentí un tirón en la manga. Yaoyorozu, pálida y temblorosa, me miraba con preocupación. «Suban rápido», gritó 13 desde el autobús, su voz vibrando con urgencia. Asentí y tomé a Yaoyorozu de la muñeca, guiándola hacia el vehículo. «¿Qué pasará con esa cosa?», preguntó ella, su voz apenas un susurro mientras cruzábamos la puerta. Agité mi muñeca, y la criatura salió disparada hacia atrás, chocando contra varios árboles con un estruendo ensordecedor. El crujido de las ramas resonó como un trueno. «No tienes que preocuparte, Yaoyorozu-san. No podrá alcanzarnos después de eso». La respiración de Yaoyorozu era agitada, su rostro aún desencajado por el susto. Es solo un adolescente, y ya ha visto más horror hoy que la mayoría en su vida entera. ¿Están bien?, Uraraka nos recibió al entrar, su preocupación evidente en la mirada. «Sí, estamos bien», le aseguré, forzando una sonrisa tranquilizadora. Kaminari no dejaba de moverse en su asiento. «Esa cosa no irá tras nosotros, ¿verdad?». «No lo hará», le aseguré, justo cuando Aizawa encendía el motor y arrancaba a toda velocidad por la carretera de regreso a Oa. «¿Todavía no tienes señal?», le pregunté a Kaminari. El rubio revisó su teléfono y negó con una mueca. «Nada, sigue muerta». «Ya veo», suspiré, sabiendo que la incomunicación solo añadía una capa más de tensión. Recorrí el autobús con la mirada. Todos estaban presentes, aunque la mayoría en estado de shock o murmurando nerviosamente. No podía dejar de pensar en All Might, enfrentándose solo a esa horda de monstruos. No puedo seguir así. ¿Cómo podría dejarlo solo? Mi mente repasó cada detalle de la criatura. No era una mutación natural, sino el producto de una manipulación fisiológica extrema. Tenía varias peculiaridades, incluyendo una regeneración alarmantemente rápida. Pero sentía que había algo más, algo que aún no podía identificar. Un impacto brutal sacudió el autobús. Varios gritaron, otros se aferraron a los asientos, mientras el vehículo se tambaleaba peligrosamente. «¿Qué fue eso?», exclamó Kirishima, endureciendo su piel por instinto. La respuesta no tardó en llegar. Una espada enorme y verdosa atravesó el techo con un chillido metálico, arrancando una sección completa del autobús. El cielo azul quedó al descubierto, y la criatura, monstruosa y grotesca, asomó su cabeza a través de la apertura. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Bakugo se impulsó hacia arriba con una explosión, lanzándose de lleno contra la bestia. Ni siquiera el grito desesperado de Aizawa logró detenerlo. «Muere», rugió Bakugo, detonando una explosión tan potente que el autobús se llenó de humo espeso. Los estudiantes tosieron y se cubrieron el rostro, la confusión reinando por un instante. «Jaula», extendí la mano, y el humo comenzó a arremolinarse, contrayéndose hasta formar una esfera transparente frente a mi palma.
Dentro, el gas giraba como si estuviera atrapado en una prisión perfecta, hasta que finalmente desapareció. Cuando el humo se disipó, todos vieron la escena. La criatura seguía intacta. El ataque de Bakugo no había dejado ni una marca en su cuerpo retorcido. «Mierda», murmuró Bakugo, viendo como una de las extremidades filosas de la criatura se dirigía hacia él con velocidad letal. Cerró los ojos, esperando el golpe, pero este nunca llegó. Cuando Bakugo abrió los ojos, vio como la extremidad de la criatura caía al suelo, cortada limpiamente. Frente a él, yo sostenía una espada dorada recién creada, su hoja vibrando con un resplandor etéreo que parecía absorber la luz a su alrededor. El filo era tan perfecto que el aire silbaba cada vez que lo movía. «Hora de practicar un poco con la espada», murmuré, girando la empuñadura entre mis dedos para sentir su equilibrio. Era sorprendentemente liviana, el mango encajaba a la perfección en mi mano, como si hubiera sido forjada solo para mí. Sonreí para mis adentros. Aunque la haya creado rápidamente, no está nada mal. Le agradeceré a Yaoyorozu luego. La criatura no me dio tiempo para más contemplaciones. Rugió, lanzándose hacia mí con una velocidad antinatural, sus extremidades afiladas cortando el aire en arcos letales. El primer tajo vino de arriba, buscando partirme en dos. Me deslicé hacia un lado, sintiendo el viento del golpe rozar mi mejilla. Respondí con un corte diagonal, la hoja dorada trazando una línea brillante en el aire. La espada atravesó la extremidad de la criatura como si fuera mantequilla caliente, separando el apéndice en dos mitades, que cayeron al suelo con un sonido húmedo. Chispas azules saltaron en el punto de contacto, y un hedor metálico inundó el aire. El monstruo no se detuvo. Giró sobre sí mismo, lanzando un tajo horizontal con la otra cuchilla. Bloqueé el golpe con un giro de muñeca, el choque de metales resonando como un trueno. La vibración recorrió mi brazo, pero la hoja aguantó. Aproveché el rebote para deslizarme bajo el siguiente ataque, girando sobre mi eje y asestando un corte ascendente que cercenó la segunda extremidad. Por un instante, la criatura retrocedió, sus miembros cercenados chisporroteando mientras la carne y el hueso se retorcían, regenerándose a una velocidad alarmante. Vi como las fibras musculares se entrelazaban, los huesos se soldaban y la piel se cerraba, como si el tiempo se rebobinara solo en esa parte de su cuerpo. Su regeneración es demasiado rápida. Retrocedí un par de pasos para ganar espacio. La bestia no me dio respiro. Se abalanzó de nuevo, lanzando una ráfaga de estocadas y tajos. Cada movimiento era más rápido y preciso que el anterior, como si aprendiera de cada error. Me moví con agilidad, esquivando por centímetros, la espada girando en mi mano como una extensión natural de mi cuerpo. Bloqueé un tajo descendente, desvié un corte lateral y respondí con una estocada directa al torso de la criatura. La hoja penetró la carne negra, pero la herida se cerró casi al instante, expulsando la espada con una fuerza viscosa. A mi alrededor, los estudiantes observaban boquiabiertos, el reflejo dorado de la espada iluminando sus rostros tensos. El sudor perlaba mi frente, pero mi respiración seguía controlada. Cada vez que cortaba una extremidad, la criatura la regeneraba, y cada vez que bloqueaba un ataque, el filo de mi espada chisporroteaba bajo la presión. La criatura intentó sorprenderme con un barrido bajo. Saltí, girando en el aire, y caí tras ella, asestando un tajo horizontal que cortó ambas piernas por la mitad. El monstruo cayó de rodillas, pero antes de que pudiera rematarlo, las extremidades ya estaban creciendo de nuevo, hueso y músculo retorciéndose en una danza grotesca. Aizawa detuvo el autobús de golpe, haciendo que todos se tambalearan. Bajó de un salto, sus vendas listas, y activó su don. Sus ojos carmesí brillaban con intensidad, pero ni siquiera así las cuchillas de la criatura desaparecieron ni su velocidad disminuyó. El monstruo se giró hacia él por un instante, pero volvió a enfocarse en mí, reconociéndome como el objetivo principal. Sentí la tensión en mis músculos, y el zumbido de la adrenalina en mis oídos. La espada vibraba en mi mano, su filo brillando con una intensidad casi antinatural bajo la luz del sol. Cada vez que la blandía, sentía la energía fluir desde mi brazo hasta la punta, como si la hoja misma respondiera a mi determinación. Sin embargo, la criatura frente a mí, ese monstruo grotesco de cuchillas y regeneración imposible, no parecía inmutarse ante el espectáculo.
La espada empieza a ser inútil contra un oponente con esta regeneración, pero tampoco puedo mostrar todo mi poder aquí. Si lo hago pedazos delante de todos, será un problema. ¿Qué clase de mensaje enviaría? Apreté el mango con fuerza, mi mente trabajando a toda velocidad. No es un don de mutación ni de transformación. Esto es una amalgama, hecho de restos, de dolor, de muerte. Murieron personas para construirlo. Seguir cortándolo debería ser lo mejor. Toda peculiaridad tiene límites, incluso la regeneración, pero, ¿cuánto puede aguantar antes de que algo falle? La criatura se lanzó hacia mí, ambas cuchillas extendidas, moviéndose con una velocidad que desafiaba su tamaño. El aire silbó cuando la primera cuchilla descendió en un tajo vertical. Lo recibí con un bloqueo cruzado, la hoja dorada chocando contra el filo monstruoso. El impacto fue brutal, vibrando hasta mis dientes, pero la espada aguantó. Chispas doradas y verdes saltaron en todas direcciones. Giré sobre mi pie izquierdo, esquivando un corte horizontal que habría partido en dos el asiento trasero del autobús. Aproveché el impulso para deslizarme bajo el siguiente tajo y, con un giro rápido de muñeca, lancé un corte ascendente. La hoja cortó limpiamente la extremidad derecha de la criatura, que cayó al suelo con un sonido húmedo y repulsivo. Antes de que pudiera retroceder, la segunda cuchilla ya venía hacia mi costado. Me agaché, sintiendo el filo pasar a centímetros de mi cabeza, y respondí con una estocada directa al torso. La espada penetró la carne negra, pero la herida se cerró casi al instante, expulsando la hoja con una fuerza viscosa que me obligó a retroceder. La criatura rugió, en una mezcla de furia y dolor, y regeneró la extremidad perdida en cuestión de segundos. «Retírate, Midoriya», gritó Aizawa, saltando desde el autobús con su don activo, su bufanda blanca ondeando como una serpiente viva. Sus ojos carmesí brillaban, el cabello flotando por el poder de su peculiaridad. Pero antes de que pudiera intervenir, un portal oscuro apareció bajo la bufanda, engulléndola en un instante. Aizawa jadeó, buscando con la mirada al causante, pero no encontró nada. Hizo que las vendas se contrajeran justo antes de que el portal se cerrara. Para su horror, cuando el humo se disipó, ni yo ni la criatura estábamos allí. «Midoriya», exclamó Aizawa, su voz cargada de angustia mientras buscaba frenéticamente con la mirada. El villano de los portales había actuado de nuevo, y esta vez, había logrado separar a su objetivo del grupo. Los estudiantes empezaron a salir del autobús destrozado, el cual se encontraba ahora en medio de la carretera, una llanta pinchada y el techo abierto como una herida. El miedo y la confusión eran palpables en todos ellos. Aizawa apretó los puños, sus nudillos blancos por la rabia y la impotencia. Se suponía que debían venir por Midoriya, y se lo han llevado. No reaccioné lo suficientemente rápido. Dejar al villano de los portales sin supervisión, fue una estupidez imperdonable. Golpe. Un estruendo lejano sacudió el aire. Árboles volaron por encima del bosque, algunos envueltos en llamas, otros partidos en dos. 3 siluetas se distinguieron en el cielo antes de que los troncos comenzaran a caer, destrozados y humeantes. «Izuku», exclamó Bakugo, los dientes apretados de pura frustración. El nerd estaba peleando solo contra 2 monstruos y él solo podía mirar. Sus manos comenzaron a chisporrotear, la rabia a punto de desbordarse en una explosión. Cuando se preparaba para impulsarse, las vendas de Aizawa envolvieron su muñeca derecha, deteniéndolo en seco. «Déjame ir», espetó Bakugo, forcejeando, pero la mirada de Aizawa era una orden imposible de desobedecer. «Midoriya está en peligro. No dejaré que otro de ustedes se vea envuelto». La voz de Aizawa era dura, pero en el fondo se percibía su preocupación. Bakugo resopló, la rabia vibrando en cada músculo. «Pero va a morir si lo dejas solo. ¿No se supone que eres el profesional? Deberías poder con ese tipo». Las cejas de Aizawa temblaron, y por un momento su peculiaridad vaciló junto a su bufanda. «No puedo dejar que vayas, Bakugo. Tienes que entenderlo». Su voz se suavizó, pero su postura no flaqueó. Antes de que Bakugo pudiera protestar, una mano se posó en su hombro. Kaminari, con el teléfono en la mano, le mostró la pantalla. «Tranquilo, amigo. Ya tengo señal, todos están en camino».
Bakugo casi sonrió, aunque su expresión seguía siendo desafiante. Si no llegan rápido, los haré polvo yo mismo. Una ardiente ráfaga de fuego salió disparada desde la palma de mi mano. La mitad del cuerpo de la criatura se desintegró en una explosión de cenizas y carne calcinada, el aire vibrando con el calor y el hedor a quemado. El maldito villano de los portales ha vuelto a intervenir. Pensé que me habían mandado lejos, pero ahora estoy más cerca de Luz que antes. Me encontré en un bosque cercano, rodeado por el villano de los portales que se presentó como Kurohiri y la criatura, a la que llamaban Nomu. Al menos ya sé cómo llamarte, mascota repugnante. Sin perder tiempo, le propiné un puñetazo al Nomu, lanzándolo por los aires. Pero antes de que pudiera alejarse, un portal oscuro apareció y lo devolvió justo frente a mí. No me lo vas a poner fácil, ¿eh? Lo sujeté con mi psicoquinesis y nos elevé a ambos en el aire, lejos del suelo y de cualquier obstáculo. Mientras flotábamos, analicé la situación. Kurohiri no parece tener ningún ataque ofensivo directo. Si lo elimino primero, la criatura quedará aislada. En un instante, lancé una ráfaga de fuego hacia el lugar donde nos encontrábamos segundos antes, haciendo estallar una pequeña área del bosque. Las llamas devoraron la maleza y el humo se alzó en una columna negra. Kurohiri simplemente desapareció en su niebla, pero dudaba que hubiera muerto. Su don de portales era demasiado versátil para atraparlo tan fácilmente. El Nomu, aún atrapado en mi control, comenzó a gruñir y a forcejear, sus ojos inyectados de furia y dolor. Me dirigí volando hacia la cúpula de luz, arrastrando a la bestia conmigo. Esto es un asco. ¿Sabes quién te construyó, o al menos tienes conciencia de que apestas? Pregunté, mi voz cargada de desprecio. El Nomu solo respondió con un gruñido gutural, su mandíbula desencajada. Supongo que no recibiré respuestas de parte de ti, ¿no? Cuando estábamos a punto de llegar a Luz, un portal se abrió justo delante de nosotros. Obstinado. Di un giro brusco para evitarlo, pero Kurohiri no intentó detenerme. En cambio, su voz resonó en el aire. Nomu, operativo 4. Operativo 4. Antes de poder reaccionar, el Nomu se abalanzó sobre mi hombro derecho. De su carne surgió una espada delgada, idéntica a las cuchillas de sus brazos. La distancia era mínima. Apenas tuve tiempo de girar el torso. ¡Carajo! La espada atravesó mi bíceps derecho, un dolor agudo recorriéndome el brazo. Perdí la concentración por un segundo, y ese segundo fue suficiente. El Nomu giró sobre sí mismo, la espada completó el arco y mi brazo fue arrancado de cuajo. Activé la anulación de dolor de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. No importa. Lo llevaré al infierno conmigo. Al demonio con saber quién lo hizo. Mi psicoquinesis volvió a activarse, y en un instante reduje a átomos la mitad del cuerpo del Nomu. El retroceso fue instantáneo. Mis oídos, ojos y nariz comenzaron a sangrar al forzar tanto mi poder. Debo de verme como la mierda ahora mismo. Chocamos contra el vidrio de la cúpula de luz. Al atravesarlo, vi como All Might había derrotado a la mayoría de los villanos, aunque algunos Nomu seguían levantándose, tambaleantes. Alcé mi mano izquierda, ya que era la única que me quedaba útil, localicé al Nomu, que intentaba regenerarse sin éxito. Su carne chisporroteaba, incapaz de recomponerse a la velocidad habitual. Vete al infierno. Disparé una ráfaga de fuego descomunal, mucho más intensa de lo que había usado antes. El fuego envolvió al Nomu, carbonizando lo que quedaba de su cuerpo. Es humillante que por un estúpido descuido termine así. Aterricé pesadamente en el suelo y caminé hacia las escaleras que llevaban al centro del uso. Mi factor de regeneración ya estaba trabajando, pero reconstruir un brazo de cero tomaría horas con mi peculiaridad, y meses si dependiera de la regeneración natural. Al menos mis ojos, oídos y nariz han dejado de sangrar. Observé el campo de batalla. Mi fuego no había matado al Nomu completamente, pero había destruido tantas células que su regeneración era ahora patética. Lancé otra bola de fuego en su dirección, ignorando las exclamaciones de All Might que me pedían que me detuviera. Él no está en mi posición. Además, ese Nomu no está vivo. Hay dos más, así que tendrán oportunidad de estudiarlos después. All Might parecía sobresaltado.
Probablemente pensaba que una peculiaridad de mutación no podía cambiar tanto a una persona. Pero después de que revisen a esas cosas, dudo que mantenga esa postura. Me detuve al pie de las escaleras, la respiración pesada y la mirada fija en el humo que se disipaba lentamente. Mi vista tambaleó y me llevé mi única mano a la frente. Se suponía que la anulación arreglaría este tipo de cosas, pero supongo que usar mi peculiaridad para separar átomos, curarme y lanzar fuego al mismo tiempo genera este tipo de daños. Esto no estaba en el plan. Me obligué a enfocarme. El villano de las manos empezó a hablar mientras se tomaba la cabeza con ambas manos, su voz temblorosa y rota. Se suponía que él era el objetivo, no esto. A la mierda con esto. ¿Dónde está Kurohiri? Tenemos que irnos. Kurohiri. Sin dudarlo, lancé una flecha de energía. Su cabeza cayó al suelo con un sonido seco, apagando cualquier esperanza que le quedara. No creo poder hacer mucho más que eso. Desvié la mirada hacia el lugar donde faltaba mi brazo. Con lo poco que podía hacer, generé un muro de energía y usé fuego con mi brazo izquierdo para sellar la herida. Por la noche, cuando recupere mi energía, regeneraré el brazo por completo. Oculté mis cuernos tras el flequillo, notando que se habían manifestado en medio del combate. Un ruido sordo me alertó. No era un objeto, sino una persona. Olmigt había saltado hasta donde yo estaba. Decidí ignorarlo por el momento. Me quité la parte superior del uniforme y la envolví cuidadosamente en el muñón. Joven Midoriya, Olmigt intentó iniciar la conversación, su voz cargada de preocupación. No era su culpa, fue mía por ponerme a jugar. Debí haber acabado con el Nomu sin importar las consecuencias. Al menos ahora, el único que me vio fue Olmigt, junto a algunos villanos semi-inconscientes en el suelo. Perdón por esto, joven Midoriya. No pude detenerlo, es mi culpa. Dijo, apretando los puños hasta que las venas se marcaron en sus antebrazos. No tienes que preocuparte por esto, crecerá de nuevo. Agité el muñón. Así como hice tu estómago cuando tenía 10 años. Él negó con la cabeza, la sombra de la preocupación cruzando sus ojos. Aunque puedas hacerlo, no debiste pasar por esto. En eso tienes razón, pero no había otra opción. Era yo o los demás, y ellos no pueden recuperar extremidades. Olmigt chasqueó la lengua antes de suspirar, su voz cargada de gratitud y pesar. Gracias, joven Midoriya, por protegerlos a pesar de mi ineptitud. Lo miré fijamente. Era el héroe número 1, el símbolo de la paz, el hombre que había logrado reducir el porcentaje de villanos en las calles por debajo del 10%. No era un inepto. Como sea. Desvié la mirada hacia el grupo de villanos. No puedo exigirme demasiado por ahora. Solo conté rápidamente. Había 78 villanos. Creí que eran más. Tal vez algunos escaparon. Aparentemente, el principal era el que tenía manos por todo el cuerpo, aunque a juzgar por su reacción, no era más que un peón. Supuse que Olmigt pensaba lo mismo. ¿Te diste cuenta de que tenían más de una peculiaridad? Olmigt asintió. Sí. Regeneración, superfuerza y una peculiaridad individual. Resoplé. El mío tenía espadas. Los tuyos. Absorber impactos y tentáculos. Eso es más fácil que ser cortado. ¿Estás bromeando con eso? Olmigt levantó una ceja, desconcertado. Un poco, pero por lo que veo, los tuyos siguen caminando. No los mataré, joven Midoriya. No están vivos, Olmigt. No tienen conciencia, son como zombies. Se hizo un silencio antes de que Olmigt empezara a caminar en dirección a la plaza. Caminé junto a él. ¿Estás seguro de eso? Preguntó, con la voz endurecida. Sí, no tengo dudas. Ya veo, ninguno está consciente. Extendí mi mano y se escucharon al menos 20 cabezas golpear el cemento. Ahora no hay ninguno consciente. Olmigt soltó una risa irónica. Eso es conveniente. Se escuchó un resoplido, luego pasos pesados antes de que se detuvieran. Era otro Nomu, con el que Olmigt había peleado. Piel negra, pico de pájaro, musculatura descomunal. Olmigt estaba por abalanzarse, pero lo detuve poniendo una mano frente a él. Solo siguen órdenes, son como títeres, sin conciencia, ¿recuerdas? La postura ofensiva de Olmigt bajó.
Se paró recto frente a mí. ¿Cuánto descubriste? Si pudiera hacerlo, me cruzaría de brazos, pero me limité a meter la mano en el bolsillo. Armas de bioingeniería avanzada, múltiples dones posiblemente copiados o fusionados. Uno de ellos puede hablar, está acechando a 100 metros, esperando para entrar. ¿A cuál te refieres? Al usuario de portales. Olmigt asintió, su expresión grave. Joven Midoriya, nunca planeé contarte esta historia, pero ahora que has vivido esto creo que deberías escucharla. Me miró con una seriedad más intensa que la vez que me habló sobre One for All. Te escucho. Olmigt me explicó varias cosas en apenas 5 minutos, pero bastaron para cambiar por completo mi perspectiva sobre todo lo ocurrido. Su voz, grave y pausada, parecía cargar con el peso de cada palabra, y en sus ojos se reflejaba una preocupación que rara vez le había visto. Me habló de una peculiaridad capaz de robar otras peculiaridades, un poder tan codiciado como aterrador, sobre todo en manos de alguien con intenciones tan oscuras. All for One. El nombre flotó en el aire como una sombra. Según Olmigt, ese supuesto rey demonio había sido derrotado por él mismo hacía 5 años, pero la aparición de estos Nomu con múltiples dones era una señal inequívoca de que seguía con vida. La historia de One for All, en cambio, era una chispa de esperanza surgida en la más profunda oscuridad. Un fragmento de luz transmitido de generación en generación, creado para contrarrestar el abismo que representaba All for One. Era como escuchar el relato de un elegido destinado a enfrentarse a su villano, solo que esta vez la elegida era Melissa, aunque Olmigt insistía en que él mismo pondría fin a su enemigo. Suspiré, dejando que la brisa de la tarde se colara por la puerta abierta de la ambulancia. Vaya historia, parece sacada de una novela, pero aquí estoy, sin un brazo y con la cabeza llena de las palabras de Olmigt. ¿Cuánto tiempo más vas a examinarme? Sabes que estaré bien para mañana. Dije, intentando sonar más animado de lo que realmente me sentía. Perdiste un brazo, niño, no puedo dejarte ir así como así, respondió Recovery Girl, su tono severo pero con ese matiz de ternura tan suyo mientras revisaba mis constantes vitales. Noté que se tomaba su tiempo, revisando cada detalle con minuciosidad. Supongo que perdí más sangre de la que pensaba peleando con el Nomu. Ojalá tuviera una habilidad para regenerar sangre. Maldecía mentalmente la caja de regalo de Arcana, que seguía siendo un misterio. En ese momento, la puerta de la ambulancia se abrió un poco más y un rostro familiar apareció en el umbral. Tsukauchi entró, libreta y bolígrafo en mano. Midoriya, ¿puedo tomar tu declaración? Preguntó, con esa voz calmada y honesta que siempre transmitía confianza. Oh, ¿cuánto tiempo sin verte, Tsukauchi? Sonreí a medias. Al menos podría distraerme un poco. El hombre vestía su uniforme de policía en vez del abrigo y sombrero habituales. Se acomodó junto a la camilla, preparado para anotar cada palabra. Si no te molesta que la anciana esté presente, no tengo problema. Tienes suerte de estar tan grave, mocoso, murmuró ella, sin dejar de revisar mi presión arterial. Tsukauchi negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. No hay problema. Me acomodé un poco. La camilla era cómoda, pero el ambiente de la ambulancia resultaba frío. No creo tener mucho para ti esta vez, además de lo que Olmigt o mis compañeros ya te hayan contado. Aunque, si te sirve, sé el nombre del villano de los portales. Se presentó como Kurohiri. ¿No han podido encontrarlo? Por ahora estamos revisando los alrededores, pero parece que escapó, respondió Tsukauchi. Ya veo, no pude atraparlo antes, era demasiado escurridizo. Apreté los dientes con impotencia. Oye, sé que esto es parte del protocolo, pero de verdad no tengo mucho más que decir. Tsukauchi asintió, bajando el bolígrafo. ¿Estarás bien después de esto? Supongo. Lo más probable es que las clases se suspendan el resto de la semana, respondí, mirando de reojo a Recovery Girl, que asintió distraídamente, confirmando mi suposición. Podré recuperar el brazo, así que no hay problema con eso. Eso es bueno, dijo Tsukauchi, con un leve gesto de alivio. La próxima vez deberías tener más cuidado. Sí, lo tendré en cuenta. Miré a mi alrededor. Estaba apartado de mis compañeros, en una ambulancia separada.
Parece que ninguno de ellos resultó herido. Todos estaban siendo revisados, pero nadie parecía tan maltrecho como yo. Me pusieron la típica manta de aluminio sobre los hombros. El reflejo plateado cubría mi torso y ocultaba el brazo que me faltaba. La acepté, más por evitar miradas incómodas que por el frío real. ¿Existe alguna posibilidad de que mis padres no se enteren de esto? Pregunté, dejando escapar un atisbo de esperanza en mi voz. Ni lo sueñes, respondió Recovery Girl, mientras terminaba de revisarme y anotaba algo en su tablilla. Me dejé caer sobre la camilla, y mis ojos se toparon con el techo metálico de la ambulancia. Mi reflejo distorsionado me devolvía la mirada, provocándome un nudo en el estómago. Mamá va a enloquecer cuando lo sepa. Cerré los ojos por un instante, deseando, aunque fuera solo por una vez, que todo esto fuese no más que un estúpido sueño. ¿Seguirás ahí acostado? Por favor, solo quiero un momento de tranquilidad, ¿no ven que estoy malito? Me incorporé lentamente en la camilla, sintiendo el frío de la manta de aluminio contra mi piel. En la puerta de la ambulancia, justo frente a mí, estaban las personas con las que menos ganas tenía de cruzarme en ese momento. Ah, y también mi cálido y amistoso amigo Bakugo. Por un demonio, nerd, te ves como la mierda. Soltó Bakugo, con esa sonrisa burlona que le sale tan natural. A su lado estaban Yaoyorozu, Uraraka, Kirishima y Melissa. Supuse que habían sido los primeros en ser atendidos por las ambulancias. ¿Dónde está Recovery Girl? Estaba aquí hace un momento. Vamos, anciana, no deberías dejar que se me acerquen ahora. Gracias por tu preocupación, Bakugo, respondí, forzando una sonrisa. ¿Por qué tienes esa manta? No me digas que tenías miedo, nerd. Bakugo volvió a sonreír, disfrutando cada segundo de mi apariencia. Al menos las chicas sí parecían algo más preocupadas. Bueno, Melissa tenía una expresión seria, casi fría, pero al menos no se estaba riendo de mí. Izuku, ¿en qué estabas pensando cuando saltaste a esa pelea? Preguntó Melissa, su voz firme y directa. Sí, pudiste salir mal parado, amigo. Pero fue muy varonil de tu parte dar la cara por el equipo. Kirishima apretó el puño con tanta fuerza que juraría ver lágrimas asomando en sus ojos. Demasiado dramático. ¿Estás herido, Midoriya-kun? Uraraka se acercó demasiado, su mano extendiéndose hacia la manta, como si quisiera apartarla y ver por sí misma. Me aparté un poco, sujetando la manta con más fuerza. Estoy bien, en serio, no tienen por qué preocuparse. Moví la manta un poco más sobre mi hombro, lo suficientemente lento para que nadie notara el movimiento. Yaoyorozu se limitó a observar la escena, su rostro decaído y los hombros caídos. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Preocupación, cansancio y quizá un poco de culpa. En los minutos siguientes, casi toda la clase 1A fue llegando en pequeños grupos. Por cortesía, la mayoría preguntó si estaba bien, algunos con bromas nerviosas, otros con palabras de ánimo. Finalmente, Recovery Girl apareció a mi rescate, abriéndose paso entre el grupo con su bastón. Vamos, dejen respirar al paciente. No es momento para visitas, regañó, y todos se apartaron un poco, aunque algunos se quedaron cerca, fingiendo buscar algo en sus mochilas. Nos llevaron de regreso a UA, escoltados por patrullas y personal médico. Las clases se suspendieron por el resto de la semana. Enviaron notificaciones a los familiares y tutores, la prensa se involucró de inmediato y, por último, Tsukauchi me escoltó hasta mi departamento. Nezu se encargó personalmente de que no fuera ingresado a un hospital, y Recovery Girl también puso de su parte para convencer a los médicos. El hospital sería una pérdida de tiempo, y además no podría usar mi peculiaridad si me ingresaban. Cerré la puerta de mi departamento y me dejé caer en el sofá de la sala, sintiendo por fin un poco de paz. El silencio era reconfortante, solo interrumpido por el zumbido lejano de la ciudad. Usé mi peculiaridad para atraer el control del televisor y encenderlo, buscando distraerme un rato. Me acomodé en el sofá y dejé que el ruido de la televisión llenara la habitación. Por primera vez en todo el día, me permití cerrar los ojos y respirar hondo, aunque fuera solo por unos minutos de tranquilidad. El mundo me odia. Me sentía exhausto, física y emocionalmente.
El peso de la manta de aluminio sobre mis hombros era casi reconfortante, pero no lograba disipar el frío que sentía por dentro. Mi celular empezó a vibrar en el bolsillo del pantalón. Ni siquiera intenté mover la mano. Lo saqué con mi peculiaridad y lo llevé a mi oreja. No sabía quién llamaba, pero la función de contestar automática se activó en cuanto el dispositivo tocó mi piel. Diga. Isu, hijo, ¿estás bien? La voz de mi madre atravesó la línea con una fuerza que me hizo cerrar los ojos. Sí, mamá, no tienes por qué preocuparte, respondí, intentando sonar tranquilo, aunque mi voz era más débil de lo que esperaba. No tengo por qué preocuparme. El reporte dice que perdiste un brazo, hijo. Genial, Nezu y sus informes detallados. Nezu suele exagerar a veces, mamá. ¿No recuerdas cuándo? No estoy bromeando, Izuku Midoriya. El uso de mi nombre completo me hizo tragar saliva. Ella estaba realmente asustada. Mi suspiro resonó en la línea, cargado de culpa. Está bien, mamá, perdón por preocuparte. Escuché como la voz de mi madre empezaba a quebrarse. Los sollozos se mezclaron con el murmullo de mi padre, que intentaba calmarla al fondo. Apreté los dientes. En verdad soy un idiota. Perdí mi brazo y casi muero por un descuido. Sin darme cuenta, mis ojos también se humedecieron. El dolor físico era soportable, pero la culpa y la impotencia pesaban mucho más. Mamá, en serio estoy bien, no llores. Susurré, aunque sabía que mis palabras no serían suficientes. Hubo un momento de distorsión en la línea, seguido de un silencio breve. Entonces, la voz de mi padre llenó el vacío. Hola, hijo. Tu mamá no está bien ahora. Me enderecé un poco en el sofá, sintiendo como el corazón me latía con fuerza. Dile que puedo recuperarme del brazo, que estaré bien, yo estaré. Iremos a Musutafu por la mañana, Izuku. La noticia me sacudió. Me incorporé por completo, la manta resbalando por mi hombro. No es necesario, ¿qué hay de Yashi? No puede dejar la escuela en Tokio. La línea quedó en silencio. Pasaron segundos que se sintieron eternos antes de que mi padre respondiera, su voz era más suave. Trataré de hablarlo con Inko, no te aseguro nada. Gracias, papá. Murmuré, apenas capaz de mantener la voz estable. La llamada terminó. Dejé caer el celular sobre el cojín y me llevé la mano a la cabeza, cubriéndome el rostro. Unas gotas cayeron sobre mi pantalón. El apartamento, antes refugio, ahora se sentía demasiado grande, demasiado vacío. Din. La pantalla del móvil se iluminó sobre el cojín. Me froté los ojos antes de revisar la notificación. Papá, y Yashi no sabe nada de esto, así que no le des demasiadas vueltas. Leí el mensaje varias veces. Sentí un alivio inmediato, aunque una punzada de culpa me atravesó. Al menos mi hermana no se enteraría. Deslicé el dedo hacia abajo y apareció una avalancha de notificaciones. 6:37 p.m. Ochako. Desbloquea el celular. 6:20 p.m. Yaoyorozu. Desbloquea el celular. 5:56 p.m. Bakugo. Desbloquea el celular. 5:27 p.m. Melissa. Desbloquea el celular. Me quedé un momento observando la pantalla. Más abajo, noté varios mensajes no leídos de mamá, seguramente enviados antes de la llamada. Me levanté del sofá y apagué la televisión. Decidí que respondería por la mañana. A la mañana siguiente, el despertador sonó a las 11 en punto. No había clases hoy. Me costó abrir los ojos. Apenas había logrado dormir después de la medianoche. El cansancio seguía aferrado a mis huesos. Busqué el móvil, que había dejado en el escritorio la noche anterior. Había más notificaciones. 9 a.m., papá. Convencí a tu madre de no regresar. Por cierto, pensaba sacarte de la escuela, pero logré que cambiara de opinión. Papá. Foto de Yashi en uniforme escolar. No pude evitar sonreír al ver la imagen. Y Yashi llevaba puesto su uniforme de preescolar y saludaba a la cámara con una sonrisa de oreja a oreja, mostrando todos sus dientes. Había crecido mucho. Hace poco cumplió 4 años. Por lo menos, la preocupación de que me saquen de UA se había desvanecido, al menos por ahora. Deslicé la pantalla y vi más notificaciones, recién llegadas mientras dormía.
Guardé el móvil en el bolsillo y me levanté. Me di una ducha fría y, al terminar, fui directo al armario. Al intentar tomar una sudadera, mi mano derecha no respondió. Cierto, el brazo. Ni siquiera había notado su ausencia en la ducha. Miré el muñón, desaté las vendas con cuidado y examiné el progreso. Había crecido un poco, pero todavía no era suficiente. Cerré los ojos y me concentré, buscando cualquier energía que hubiera recuperado. Cuando al fin la sentí fluir, la guié hacia el extremo del brazo, imaginando cómo los tejidos musculares y el hueso comenzaban a formarse desde cero. Poco a poco, los nervios y la piel se unieron, dando forma a un nuevo brazo. Nunca antes había tenido que hacer algo así, pero el proceso resultó casi intuitivo. Cuando terminé, extendí el brazo, lo apreté y lancé unos pequeños golpes al aire. Era extraño. Se sentía como el anterior, pero con un cosquilleo eléctrico recorriéndolo. Dejé la sudadera y opté por una chaqueta azul claro. La camisa negra se ajustó a mi torso, y el pantalón, aún algo arrugado, completó el conjunto. Me miré en el espejo de la entrada. Rostro pálido, ojeras marcadas, pero los ojos más vivos que la noche anterior. Salí del departamento y eché a andar sin rumbo fijo. El aire fresco del mediodía despejó mi cabeza. Mientras caminaba por la acera, el sonido de una televisión encendida en una tienda llamó mi atención y me hizo aminorar el paso. Seguimos con la cobertura del incidente de ayer en las instalaciones de entrenamiento de UA, donde un grupo de villanos irrumpió y atacó a los estudiantes. Según fuentes policiales, el objetivo principal era eliminar a Olmigt, quien desde la primavera de este año se desempeña como profesor en la academia. No mencionaron que también venían por mí. Todavía me pregunto por qué. ¿Serán seguidores de Caos? No, imposible. Si lo fueran, Arcana ya me habría avisado. Además, esos villanos eran demasiado débiles para estar relacionados. La organización se hacía llamar Liga de Villanos. La policía logró arrestar a 78 de ellos esa tarde, aunque solo 63 permanecen bajo custodia. En la pantalla, la presentadora se hizo pequeña y apareció la imagen de una carretera llena de patrullas destrozadas y paramédicos atendiendo a los heridos. 15 villanos escaparon durante el traslado, incluido el supuesto líder. Las autoridades creen que recibieron ayuda externa, ya que los detenidos no podían usar sus peculiaridades en ese momento. La reportera siguió hablando, pero yo ya me había desconectado de la noticia. El supuesto líder. Seguro se refieren al chico de las manos. Tiene sentido, pero si Olmigt tenía razón, All For One estaba detrás de todo esto. Incluso se tomó la molestia de rescatar a algunos de sus seguidores, algo poco común en él. Quizá ese tipo era más importante para All For One de lo que parecía, o simplemente está corto de personal. Kurohiri tampoco apareció. Pudo haber ayudado al líder a escapar desde el principio, pero no se acercó mientras Olmigt y yo estábamos en la plaza. Si lo hubieran capturado, tal vez ese escape nunca habría ocurrido. Tarde o temprano, All For One será encontrado. Si no es por Olmigt, será por Melissa, y si no, me tocará a mí. Dicen que ese tipo es tan longevo que ha vivido siglos. Esperará a que One For All desaparezca de Olmigt para salir de las sombras, o tal vez Olmigt lo encuentre antes. Es imposible saberlo. Si pudiera extender mi habilidad por todo el país, lo encontraría fácilmente, pero ni siquiera puedo expandirla a 200 metros sin acabar con una jaqueca. Suspiré, sintiendo el cansancio en cada parte de mi cuerpo. Necesito algo para beber, murmuré. Entré a la cafetería más cercana. El ambiente era cálido, y el aroma a café recién hecho y pan dulce llenaba el aire. Pedí un café y una dona. Cuando me entregaron el vaso, noté un número de teléfono escrito a un lado. Levanté la mirada hacia la barista, una chica de cabello castaño recogido en una trenza, pero ella evitó mi mirada, concentrada en limpiar la barra. Qué indecisa, pensé, sonriendo para mis adentros. No le di importancia y, al terminar, tiré el vaso a la basura. Mientras salía, revisé mi celular. Abrí los mensajes y busqué el contacto de Ochako. Había 3 notificaciones sin leer. Ochako, te vi un poco mal en la ambulancia, ¿de verdad estabas bien? Ochako, sé que es muy tarde, pero quería saber si tienes tiempo. Ochako, perdón por molestar, mejor descansa.
Espero que estés bien. Nos vemos el lunes. Me detuve un momento, leyendo cada mensaje con atención. Se notaba que estaba preocupada. Toqué el icono de llamada junto a su foto de perfil, un mochi caricaturesco que me sacó una sonrisa. El tono sonó un par de veces antes de que contestara. Escuché un leve movimiento y una respiración nerviosa al otro lado. Hola, Midoriya-kun. Algún día debería pedirle que deje los honoríficos. Hola, Uraraka. Quería saber si tienes un momento ahora. Tengo un par de boletos para el cine y pensé que tal vez te gustaría ir conmigo. No había visto la cartelera ni tenía boletos, pero improvisar era fácil. Hubo un breve silencio. ¿El cine?, preguntó, sorprendida. Sí, pensé que podríamos distraernos un poco, después de lo de ayer. Escuché ruidos, como si buscara algo o se moviera por su cuarto. Finalmente, su respuesta llegó, suave pero clara. Bueno, sí, creo que puedo. ¿A qué hora? Puedo pasar por ti ahora, si te parece bien. Eso está bien, respondió, un poco más animada. Te mando mi dirección por mensaje, ¿vale? Perfecto. Nos vemos en un rato, Uraraka. Sí, nos vemos, Midoriya-kun. Colgué y rápidamente busqué la cartelera del cine en el celular. Encontré una película interesante y compré 2 boletos en línea. Guardé el teléfono en el bolsillo y me alejé de la cafetería. Fin del capítulo.